el token Libra, las entrevistas en la tele, bueno, lo que ha sucedido. La gente aquí, nuestra audiencia, está opinando si los convenció o no la entrevista que le hizo anoche Jonathan Viale, la entrevista A. La entrevista Blue, que es el recorte donde se ve cómo lo habían guionado, es otra historia, ¿no? Y hay que ver cómo va repercutiendo esto. Yo no sé si hay tiempo de las encuestadoras para poder medirlo. Se lo vamos a preguntar a Martín Bazán, que es el subdirector de la consultora CB de Opinión Pública. Hola, Bazán, buen día, un gusto. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Bueno, ustedes están siempre pendientes de la actualidad política, de la imagen de los políticos en todo el país, y en este punto nos preocupa cómo le está yendo al presidente, ¿no? Si han podido medirlo en tan poco tiempo. Bien, justo nosotros teníamos una medición en proceso, en el marco del ranking de presidentes de Sudamérica que hacemos. Estábamos haciendo una medición en toda Argentina del presidente Javier Milei, que la habíamos iniciado el martes y que estaba programado terminarla el sábado por la noche, ¿no? Y que empezamos y veíamos un Javier Milei con una muy buena imagen positiva en los primeros días de la semana, sobre todo teniendo en cuenta que los números de la inflación habían sido buenos y que siempre ayuda eso a la imagen del presidente. Y durante el día viernes por la noche y durante el sábado esa tendencia empezó a revertirse, ¿no? Y los números empezaron a cambiar y empezamos a notar la tendencia negativa por el impacto, ¿no?, del escándalo de la criptomoneda Libra, y termina Javier Milei con una caída de 2.5. Nosotros el día sábado terminamos este estudio y eran recién los primeros indicadores de negativos sobre el impacto de esta noticia, pero sí logramos ver que en el proceso de la medición, ¿no?, que iniciaba muy bien a principios de semana por los números económicos, durante el transcurso del fin de semana empezó a cambiar y termina con un 2.5 menos para Javier Milei de lo que fue el mes anterior, y seguramente con una tendencia a la negativa que va a seguir creciendo, ¿no? Claro, como analista de opinión pública, hay una cuestión nueva, me parece. El analista sería usted, no yo, digamos, ¿no? Pero me parece que es el quiebre de una sociedad que venía bancándolo a pesar de muchas cosas al presidente, ¿no? Como que no le entraban balas, y esta bala sí le entró. Lo notamos en nuestra audiencia, lo notamos en mucha gente que se siente desilusionada, aunque lo sigue apoyando. ¿Eso se está observando también? Sí, nosotros teníamos algunos puntos marcados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que fueron balas que le entraron, que en primera instancia fue la discusión que tuvo por las universidades públicas, la primera marcha por las universidades públicas. Fue una bala que le termina entrando en el discurso. Javier Milei termina cambiando en el proceso un poco lo que había dicho al principio, y después el discurso viró hacia auditar las universidades públicas. En segundo lugar fue la reforma, el intento de reforma jubilatoria, ¿no? Que eso fue también una discusión que termina saliendo un poco dañada la imagen del presidente. Y las últimas dos son muy seguidas y son hace muy poco tiempo. Una fueron sus declaraciones en Davos, y las otras es este escándalo con las criptomonedas, que quizás es el de mayor impacto desde el inicio de la gestión de Milei, pero fueron 4 hitos en la gestión que terminan marcando una tendencia negativa dentro de su imagen. Es cierto que los costos políticos que corrió podrían haber sido mucho mayores, y que por el escenario nacional y que hoy juega la oposición no son más de lo que hoy ha sufrido como baja de imagen por todos estos sucesos, pero que sí han terminado marcando y golpeando a Javier Milei. Lo que sorprende es que los últimos dos, y las declaraciones en Davos y este escándalo con las criptomonedas, fueron errores no forzados, es decir, nadie de la oposición o del mismo gobierno forzó esto, sino que fueron acciones del propio presidente que en muy poco tiempo termina perdiendo bastante imagen positiva por cuestiones que podrían no haber pasado. Y en definitiva, Bazán, con esta caída del 2,5% respecto a la última medición, ¿en cuánto quedó el porcentaje de la imagen positiva y negativa del presidente? Bien, hoy
en este estudio que nosotros habíamos hecho, que terminó el sábado, con los primeros indicadores de esta noticia, quedó con 49.3 de positiva contra 48.1 de negativa. Claro. Nosotros tenemos otro estudio en marcha que seguramente lo terminaremos mañana para medir el impacto desde el sábado hasta hoy, que creo que fue donde mayor transcurso de la noticia se dio. Por lo que tenemos, marcaría una caída de 6 puntos más, es decir, terminaría con 43 de positiva y casi 56 de negativa. Sin duda, los peores números desde el inicio de... Eso iba a preguntar, el peor momento de la Claro. imagen del presidente, ¿no? Sí, el peor momento desde el inicio de la gestión hasta hoy, en términos de imagen, nunca había caído tanto. Siempre se había mantenido por encima del 50% de positivas, e incluso era uno de los méritos y uno de los logros más grandes del gobierno nacional, que con la baja de la inflación era, después del ajuste que había sido el primer año, seguir manteniendo más del 50% de imagen positiva. Hoy parece esa tendencia a revertirse, ¿no? Y tener una imagen negativa superior a la positiva. Esta mañana charlaba con nuestros oyentes que esta situación es tan insólita que hasta Alberto Fernández, que estaba menos 5 por debajo de la consideración pública, salió ayer a pegarle su cachetada a Milei, ¿no? Que estaba para el cachetazo, básicamente. Y entonces lo pregunto al revés. ¿Esta situación de caída de imagen del presidente Milei habilita a un aumento de imagen de personajes como Alberto Fernández, como Cristina Kirchner o Axel Kicillof o cualquier opositor? Bien, yo creo que el principal problema es que de todos ellos, los que has nombrado son los que no van a crecer su imagen, porque ya tienen un techo y un piso electoral bastante establecido, ¿no? Sobre todo Alberto Fernández con una imagen negativa superior al 80%, y con una Cristina Fernández con una imagen negativa superior al 60%. Son los dirigentes que hoy no le sirve a la oposición que capitalice de esto. Y por eso entiendo que también Javier Milei está tranquilo, porque mientras sean ellos quienes logren capitalizar las derrotas de Javier Milei, bueno, parece bastante bueno para el oficialismo, la verdad. Creo que uno de los alicientes y uno de los por qué Javier Milei en este proceso desde el inicio de la gestión hasta acá no ha caído más es por la falta de una oposición que pretende un proyecto político serio, ¿no? Y que la gente que ha subido en algún momento al barco de Javier Milei, que como núcleo duro la imagen de Javier Milei son 30% de imagen positiva, que son aquellos que lo votaron en las PASO, en las generales y en el balotaje. Después hay un 25-26% que llegó desde otros espacios políticos, y que eso no es un núcleo duro de votantes de Milei, que son esos los votantes que se están viendo afectados por esta caída en la imagen positiva. Pero también es cierto que esos votantes que hoy empiezan a mirar de reojo a Javier Milei no saben hacia dónde ir, ¿no? Porque la oposición no presenta una alternativa. ¿Se puede saber, no sé si lo consultaron o tienen el dato, qué franja etaria fue justamente la que mayormente le dio imagen negativa al presidente? Sí, principalmente en jóvenes, que es donde Javier Milei ha perdido más votantes, ¿no? Quizá ha fidelizado mucho la franja etaria alta, que era donde menos votantes tenía, y sí en el transcurso desde el inicio de la gestión hasta ahora, esa franja de 18 a 36 años ha sido donde más se ha visto socavada la imagen, y también lo hemos visto en este impacto, claro, de menos 2,5 que medimos hace el sábado. Bazán, usted nos me empezaba esta entrevista diciendo que lo habían obtenido este dato porque estaban finalizando el relevamiento de Sudamérica. ¿Cómo le fue al presidente argentino? Bien, hasta el sábado había estado, quedó en el segundo lugar, venía primero hasta el viernes, ¿no? Muy lejos, por encima de la calle Pau, presidente saliente de Uruguay, que fue el primero, 51.5 de imagen positiva para el presidente de Uruguay. Javier Milei, como le decía, 49.3 quedó en el segundo lugar, y en tercer lugar quedó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, 46.7. Siempre muy buenos números para Javier Milei. Es cierto que el mes pasado estaba en el primer lugar, bueno, en este caso retrocede al segundo, y probablemente, teniendo en cuenta los números que venimos viendo, para el mes que viene, de mantenerse estas tendencias, bueno, podría caer al cuarto o quinto lugar. Gracias, Bazán, ha sido muy gentil. Por favor.
favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hablamos con Martín Bazán, que es el subdirector de CB Consultora.